Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Hoy es un día de gozo para la Iglesia Cristiana Evangélica en Pontevedra, por varias razones. La más especial la voy a decir en un momento. Hace justo un año, por la gracia de Dios, después de ese confinamiento que todos sufrimos, podíamos retomar nuestros cultos aquí en la iglesia. Empezamos con unos pocos, fuimos aumentando, y hoy por la gracia de Dios, tanto esta mañana como ahora en este culto, estamos tantos como nunca hemos estado desde que comenzó la pandemia. Así que damos gracias a Dios por su fidelidad, por el privilegio de reunirnos para alabarle y para adorarle. Pero también hace 9 meses el Señor nos regalaba una nueva familia en nuestra iglesia. Dani, Mateo, Alexia, Olimpia y Marcos llegaron para estar con nosotros y Dani para servirnos. Y ya son 9 meses en los que fielmente nos ha servido con la palabra y estamos también muy agradecidos al Señor por esto. Y ahora lo que dejaba para el final, y hoy vamos a bautizar a Marcos. Marcos nos ha comunicado que él sigue a Cristo, que él cree en Cristo como su Señor y su Salvador, y quiere obedecerle, porque Cristo dijo a su iglesia que aquellos discípulos, aquellos que creyeran en él, debían ser bautizados. Así que en esta tarde nos hemos reunido también para bautizarle, y eso va a ser en unos momentos, quizás más que unos momentos, en un rato, porque nos hemos reunido también, como hacemos cada domingo, para alabar a nuestro Dios que es un Dios único, es el Dios verdadero, y es un Dios santo que tenía que castigarnos a todos justamente por nuestro pecado, que no podíamos estar en su presencia como realmente estamos hoy en este momento, pero por su gracia fuimos rescatados, fuimos perdonados, y por eso nos hemos reunido para adorarle. Y nos gozamos en la posibilidad de reunirnos, pero no solo por estar aquí, sino por estar ante Él. El Salmo 105, versículo 1 dice: «Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor». Así que eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a hablar de sus maravillas, no vamos a hablar de nosotros. No hemos venido aquí pensando en nosotros mismos. Hemos venido para adorarle a Él. Y vamos a hacerlo ahora por medio de 2 canciones. Así que voy a invitaros a todos a que nos pongamos en pie y alabemos juntos al Señor. Por el poder de su palabra.
día también en el que tenemos muchas visitas con nosotros en esta tarde y queremos daros la bienvenida a todos. Si os mencionáramos, que quizás nos dejáramos a alguien atrás, pero especialmente queremos dar la bienvenida a la familia de Dani Corral y sus hijos. Sed todos muy bienvenidos, también a algunos amigos que nos estáis acompañando en este día tan especial también para ellos. Pero también tenemos otra visita muy especial que queríamos tener con nosotros esta tarde. Se trata de Ever Torres y su esposa Olga y sus hijos Alejandra, Lucía y Benjamín. Estamos también muy felices de tenerlos con nosotros en esta tarde. De manera especial estamos orando por ellos. Ellos llevan ya más de 5 años sirviendo al Señor en la iglesia de Marín, pero este verano, Dios mediante, se van a mudar para Madrid y comenzar obra pionera allí en una zona de la ciudad. Y desde que lo sabemos estamos orando también mucho por ellos y queríamos poder tenerles aquí, que nos visitaran, también decirles que estamos orando por vosotros y que de la misma manera que estuvimos allí en aquella encomendación apoyando ese llamado del Señor, pues también hoy queremos volver a reiterarlo como iglesia, que estamos aquí apoyándoos en oración, os amamos y estaremos orando por vosotros, que el Señor os dirija en esta nueva etapa de vuestra vida. Y por supuesto tenemos el privilegio esta tarde de contar con Ever para la predicación de la palabra. Así que Ever, adelante. Pues muy buenas tardes, hermanos. Es un privilegio para mí acompañaros en este día. Me siento honrado por poder predicar la palabra aquí, en este lugar y en una ocasión como esta. Va a quedar muy viejuno si digo que conozco a Marcos desde que era un bebé, pero es la realidad. Así que es un gozo el poder acompañaros en un día como este. Me gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias al libro de Jueces, capítulo 1. Jueces, capítulo 1. Y vamos a leer este texto. De vez en cuando pellízcate y recuérdate a ti mismo que no estás leyendo El Señor de los Anillos, que estás leyendo la Biblia, porque lo que te vas a encontrar aquí es verdaderamente sorprendente. Vamos a leer este capítulo 1 del libro de Jueces. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a 10.000 hombres en Bezec. Hallaron a Adoni-Bezec en Bezec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adoni-Bezec, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni-Bezec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Y pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén y la tomaron, la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenat, hermano pequeño de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Axa por mujer.
Y sucedió que cuando ella vino a él, éste le persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón, su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefar, y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad, e hirieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gezer, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Gezer. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, y fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Aal, ni de Akzib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela, hacia arriba. Vamos a coger aire, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude porque lo necesitamos en esta tarde. Señor, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Pero también te damos las gracias por tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu la use en esta hora para arrojar luz a nuestros corazones. Señor, oramos para que esta palabra tenga el poder que tú has prometido e impacte nuestra vida y cambie cosas, nos desafíe y también nos transforme. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. El día 12 de octubre de 1492, con Cristóbal Colón al frente, llegaron a América
tras años de lograr quien costease el trayecto, 3 carabelas. Después de más de 2 meses de viaje, arribaron a la isla de Guanahani. Es más fácil decir Cuba, ¿verdad? Pero rápidamente pasaron de la euforia a la decadencia. Uno de los barcos encalló y tuvieron que destruirlo para construir un fuerte. Después de valorar la situación, decidieron regresar a Castilla con la intención de informar del descubrimiento y regresar con más provisiones. La mayoría de los tripulantes que emprendieron viaje hacia América regresaron a Europa, todavía no se llamaba así. Pero 39 de ellos se quedaron custodiando el fuerte. Les dejaron algunas armas y lo suficiente como para sobrevivir, y finalmente tardaron unos 11 meses en volver a encontrarse con ellos. O esa era la idea, porque cuando estos que habían cruzado de nuevo el Atlántico regresaron a aquella isla, se dieron cuenta de que todos los que allí se habían quedado habían fallecido. En un principio pensaron que habían sido asesinados por los indígenas, pero después de las investigaciones pertinentes concluyeron que los castellanos, si podemos decirlo así, los que procedían de la Iberia de la época, se habían matado entre ellos. En cuestión de semanas surgieron los celos, las riñas, las trifulcas, y terminaron enzarzados en una guerra fratricida que acabaría con la vida de todos y cada uno de los viajeros que habían arribado a las costas. Ni lo extraordinario de su proeza, ni las posibilidades de una vida mejor fueron alicientes suficientes para ellos, y pasaron de la euforia a una decadencia absoluta. Durante varios libros, la Biblia nos presenta la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, y en particular la historia de cómo este pueblo llega a la tierra prometida. El pueblo de Israel se encuentra en un momento apoteósico, en un momento histórico para ellos. Nunca antes se habían visto en una oportunidad así. Después de 40 años en el desierto, el pueblo ya está en la tierra prometida. Después de 400 años como extranjeros, ya disponen de su propio territorio. Después de generaciones y generaciones siendo esclavos, el pueblo por fin es dueño de su casa. Después de guerras, de huidas, de desgracias y de fallecimientos masivos, el pueblo por fin se encuentra ante la posibilidad de hallar paz y prosperidad. Algo que tanto habían anhelado. Se encuentran con la posibilidad de criar a sus hijos en un ambiente saludable. Se encuentran ante la posibilidad de vivir vidas sin injerencias externas. Por fin pueden vivir su fe en libertad. Por fin pueden dedicarse a lo que siempre habían anhelado. Pero igual que aquellos marineros que llegaron al Nuevo Mundo, este pueblo rápidamente pasará de la euforia a la decadencia. Una decadencia como nunca antes habían conocido. Y lo peor es que, a diferencia de aquellos descubridores, este pueblo estaba en sobreaviso. Y es que justo antes de morir, Josué, el gran capitán del ejército de Israel, un hombre que ya supera los 100 años, que sabe que nunca más se volverá a dirigir a esa nación, en un discurso desafiante, en nombre de Dios, les llama, les invita a definirse. Les llama y les invita a posicionarse, a confirmar de qué lado están. Josué les recuerda todo lo que han hecho y todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y les desafía a temerle de una manera permanente, especialmente ahora que ya disfrutan de lo prometido. Les exhorta a seguirles en integridad, en fidelidad, de una manera exclusiva. Y les advierte también a no tomar a la ligera sus compromisos. Pero el pueblo se ve
entusiasmado ante este discurso y hasta 4 veces llega a afirmar a viva voz que Dios es lo más importante para ellos. De hecho, llegaron a hacer un acuerdo visible. Fíjate lo que dice el capítulo 24, solamente una página atrás en el libro de Josué. Josué 24, versículo 25, dice ahí que Josué hizo un pacto con el pueblo y les impuso estatutos y ordenanzas y escribió estas palabras que va a describir a continuación en el libro de la ley y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de una encina junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: he aquí esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Y en ese día todos a una voz dijeron: nosotros serviremos al Señor. Pero Josué muere. Y así comienza este libro de Jueces, después de la muerte de Josué. Y es que si hay un tema que sobresale precisamente sobre todos los demás a lo largo de este libro, es la decadencia, es la degeneración de toda una generación. El libertinaje de un pueblo que termina haciendo lo que bien le parece. Y es que Moisés ya no está, Josué ya no está, Caleb ya está, el hombre, en unas condiciones que su presencia ya no impone lo que impuso. Y el pueblo se comportará como ese adolescente que sale por primera vez de casa sin el control de nadie. En este libro de Jueces encontramos historias de héroes y de valientes, pero también desgraciados acontecimientos. Vemos la mano poderosa de Dios, pero también la mano castigadora de Dios. Y sobre todo observamos mucha maldad, muchas lágrimas, mucha sangre, mucha destrucción. Este primer capítulo que hemos leído de alguna manera servirá como preámbulo a todo lo que ha de suceder. El pueblo comienza a relajarse en sus compromisos. El pueblo rebaja el tono de su discurso. Comienza a ser más tolerante, más permisivo. Y algunas licencias y algunas concesiones se convierten en la norma habitual. Lo que en un principio podría parecer una pequeña, una mínima desviación, con el tiempo se convierte en una gran distancia. Una distancia que para la mayoría de ellos será imposible saltar. Este libro de Jueces nos relata cómo el pueblo de Dios se irá alejando progresivamente de Dios. Y este capítulo en particular nos habla de cómo desviarnos del propósito de Dios. No solamente nos aleja de sus bendiciones, sino que nos conduce irremediablemente hacia un abismo del que nunca podremos salir. Este texto nos muestra como un pueblo que acaba de comenzar a labrar su historia, tan solo unos pasos después está abocado a la apostasía. En esta tarde, si Dios quiere, espero que sí, seremos testigos de un acto de bautismo. Doy gracias que el púlpito está lo suficientemente lejos del agua, por lo que pudiera pasar. Se trata de un verdadero hito en la vida de un creyente, una confesión pública de algo que ya ha tenido lugar, de algo que ya ha sucedido en la vida de ese que hoy pasará a las aguas. Una declaración rotunda de que uno ya no es la misma persona, de que Dios ha obrado, de que Dios ha traído salvación, de que Dios ha traído libertad, de que Dios ha colocado un corazón de carne donde había solamente un corazón de piedra. La persona que entra en las aguas lo hace para confirmar que ha nacido de nuevo, que su historia comienza ahora, ahora que es sensible a las realidades espirituales, ahora que ha sido reconciliado con Dios por medio de la sangre de Cristo, ahora que esa sangre ha lavado sus pecados del mismo modo que el agua nos limpia de nuestra suciedad.
sus metas son otras, sus anhelos son otros, su esperanza es otra. Pablo, ¿quién si no?, lo explicó bastante bien en el libro de la Epístola a los Gálatas. Dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe, en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, que no es otro que el Hijo de Dios. Pero como el caso de aquellos marineros en el Nuevo Mundo, como el caso del pueblo de Israel ante la tierra prometida, este es el inicio de la carrera, el principio de la historia, no el final. Y es por eso que haremos bien en tomar las precauciones necesarias si queremos alcanzar la meta. En esta tarde vamos a ver 3 concesiones que nos alejan peligrosamente de los caminos del Señor. Esto es muy importante. No es la primera vez que predico en un culto de bautismos. Espero que no sea la última. Pero tristemente muchos de aquellos que se han ido bautizando a lo largo de los años ya no están entre nosotros. Y no es porque se hayan mudado, simplemente han decidido dejar de asistir a la iglesia. Qué bendición es poder observar a personas que se bautizan, pero qué bendición es poder observar a personas que se bautizan y permanecen firmes en su convicción. Personas que han entendido el Evangelio y con el paso del tiempo comienzan a dar fruto y fruto y fruto y crecen, y como ese árbol que cada vez es más robusto comienza a destacar en el jardín donde está plantado. Qué triste, tantas y tantas historias de personas que conocemos y que amamos, que un día sí pasaron por las aguas, pero ya no están. Qué importante es el tomar en cuenta estos 3 elementos que este texto nos presenta, y es por eso que he escogido este pasaje. Y la primera concesión que coloca a este pueblo en un lugar peligroso, y puede colocarnos a nosotros también en un lugar peligroso, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Lo que vemos aquí en primer lugar es que este pueblo hizo concesiones en su relación con Dios. No ha pasado mucho tiempo desde que Josué murió, quizás solamente unos días, quizás solamente unas semanas. Pero el versículo 1 de este capítulo 1 del libro de Jueces nos describe cómo este pueblo ya no tiene un único interlocutor. Ahora mismo son todos ellos los que se acercan a Dios, y esto podría sonar estupendo, fantástico, qué bien. Pero algo inédito está sucediendo aquí. Dios se relacionaba con este pueblo por medio de Moisés, y después lo hizo por medio de Josué. De hecho, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el pueblo le pide a Moisés que sea él quien hable con Dios. Dice el texto que el pueblo temblaba ante la presencia de Dios. Entonces le dijeron a Moisés: mejor habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Pero ahora no existe ningún protocolo, esos tiempos ya han pasado, no hay ninguna instrucción. Se dirigen a Dios sin especificar ni el quién es, ni el qué, ni el cómo, ni el dónde. De hecho, no tenemos constancia de ninguna intervención de sacerdotes, de levitas, ni de ninguna persona que Dios haya designado como responsable para mediar entre Él y el pueblo. A lo largo de todo el territorio había ciudades habitadas por levitas y habían sido distribuidas a lo largo de toda la tierra para que siempre estuvieran a mano de todos aquellos que necesitaran ayuda, dirección, guía espiritual. Pero a partir de este libro y de este texto, ninguno es nombrado. Un par de veces se nos dice que Dios estaba con Judá y con los hijos de José, pero a partir del versículo 22 no se vuelve a hacer ninguna indicación al respecto. Ni tampoco se dice que nadie entre las tribus que se nombran se acerque o busque consejo de parte de Dios.
No hay intencionalidad, no hay planificación, no hay interés. Un tiempo atrás el pueblo no hubiera dado ni un solo paso sin primero habérselo consultado a su Dios. Pero ahora la gente se mueve por sus emociones, se mueve por sus deseos, se mueve por su interés. Y mientras tanto, la persona de Dios está completamente ausente. Hoy en día no necesitamos a un grupo de religiosos colegiados para relacionarnos con Dios, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos en su capítulo 10 que Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo. Por medio de su muerte en la cruz tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Y sin embargo, yo te pregunto en esta tarde, ¿vives en la presencia de Dios? ¿Estás haciendo uso de este camino vivo y nuevo que Dios ha diseñado para ti y para mí? En el momento en el que los problemas aparentes de estos israelitas desaparecen, dejan de buscar el rostro de Dios. Se alejan de la comunión con Dios. Y sin embargo alguien ha dicho, lo más importante en la vida de un creyente es su relación con Dios. Esto suena un poco atópico, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante para ti? Primero Dios y después mi familia. Esto parece obvio. Pero ¿cómo medimos que nuestra relación con Dios es lo más importante para nosotros? ¿Cómo se cuantifica la importancia que tu relación con Dios tiene para ti? Bueno, yo creo que podemos hablar de calidad de tiempo y de cantidad de tiempo. Calidad de tiempo y cantidad de tiempo. ¿Qué momento de tu vida, qué momento de tu día es para Dios? Calidad de tiempo. ¿Qué momento de tu vida, qué momento de tu día es para Dios? Cantidad de tiempo. Tiempo para estudiar su palabra. Tiempo para escuchar su palabra, tiempo para orar, tiempo para crecer, tiempo para confesar, tiempo para pensar, para meditar, para reflexionar. Calidad de tiempo. Qué importante es tu relación con Dios. Dice la Escritura que Cristo ha venido para reconciliarnos con Dios, que Cristo ha venido para llevarnos a Dios, que Cristo ha venido para morir, resucitar y acercarnos a Dios. Tenemos libertad para acceder al lugar santísimo. Tenemos la responsabilidad de acceder al lugar santísimo. Tenemos el privilegio de acceder al lugar santísimo. Pero ¿realmente queremos hacerlo? Este texto nos informa que, en primer lugar, existe un peligro real y es el de hacer concesiones en nuestra relación con Dios. No pensando en ello, no planificando, no diseñando, no decidiendo cómo, cuándo y de qué manera lo vamos a hacer. Sería sonrojante pensar que para cualquier evento familiar, de celebración, el tipo que sea, hay personas que incluso contratan a especialistas para diseñar todos los detalles. Y sin embargo, no pensamos en ese evento tan único y excepcional que es encontrarnos con Dios, como si fuese algo que surgiese de cualquier manera y en cualquier momento. Concesiones en nuestra relación con Dios. Este es el primer peligro que nos presenta este texto, pero también concesiones en nuestra relación con el pueblo de Dios. Este pueblo ya no se presenta como una unidad, sino como un conjunto de tribus. Se percibe ya una fragmentación, una ruptura que con décadas y décadas y décadas de desgaste terminará en una división total. Esa consistencia nacional, ese sentido de pertenencia a un pueblo que había sido marca de identidad, continuamente hablando de sus patriarcas, de sus antepasados, se está perdiendo ya.
Y sin embargo había sido algo diferencial para los judíos, para los israelitas. Cuando nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta de que para aquellos que están en Cristo, ese sentido de pertenencia y de comunión es todavía mayor que para los que pertenecen a una etnia determinada. La Biblia nos presenta a los creyentes como miembros los unos de los otros, como ese organismo que está unido entre sí y a la vez a Cristo de una manera indisoluble. Una vez más, en el libro de Hebreos se nos recuerda que reunirse con otros creyentes en Cristo no solo es saludable, sino que es una seña de identidad. Una seña de identidad para aquellos que han sido alcanzados con el Evangelio. De hecho, en el Nuevo Testamento no se entiende un creyente que viva al margen de una iglesia local. Y sin embargo, algunos han convertido en un hábito el no reunirse. Precisamente lo que les caracteriza es que no están. Es que no vienen, es que no se encuentran, es que no pasan tiempo con otros creyentes en Cristo. No es raro escuchar alguna vez algo como esto. No me congrego en ninguna iglesia, pero mi relación con Dios es excelente. Personas, por lo general, bastante críticas con los cristianos, sobre todo con aquellos que pertenecen a una iglesia. Tremendamente críticas con la iglesia de Cristo en general, pero muy tranquilos con respecto a su condición espiritual. Esta época de pandemia, todos lo sabemos, está siendo verdaderamente complicada en muchos aspectos y sobre todo en el tema de reunirnos, de encontrarnos, de disfrutar y participar de esa comunión. Pero tengo la sensación de que hay personas que están exprimiendo esta excusa. Hasta el día de hoy vivimos en una población lo suficientemente, no voy a decir pequeña, sino sencilla de recorrer caminando, ¿verdad? Así nadie se va a ofender. Pues varias de estas personas que nos dicen que no quieren reunirse porque están preocupadas, me las encuentro en las terrazas, en las cafeterías, en los paseos. Y qué bien que puedan pasear y sentarse en una terraza, pero ¿cuándo volverán a congregarse? A la luz de la palabra de Dios, el que un creyente actúe de manera autónoma, el que un cristiano pretenda vivir su vida cristiana alejado de la comunión de la iglesia, independiente de la vida de la iglesia, no es otra cosa que una anomalía, una incongruencia, una concesión que finalmente nos aleja de Dios y con el tiempo puede llevarnos incluso a la apostasía. Alguno estará pensando, bueno, esto es un poco exagerado, ¿no? Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 2. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Dónde está el síntoma? ¿Dónde está la raíz del problema? Que no eran del Señor. ¿Cómo se vislumbró eso? Porque se fueron, porque dejaron de congregarse, porque un día decidieron no regresar. En esta tarde seremos, si Dios quiere, y espero que sí, nos vamos acercando, testigos de un acto de bautismo. Y el bautismo apunta a la limpieza de nuestros pecados, pero también a la unión del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección. Y esa unión con Cristo implica la unión, la conexión con la iglesia de Cristo. De manera que la forma en la que nos relacionamos con nuestros hermanos en Cristo no solamente es importante, sino que será vital para que nuestra vida espiritual prosiga, avance, se desarrolle y llegue a producir ese fruto al que hemos sido llamados. En esta tarde te pregunto, ¿qué clase de relación tienes con otros creyentes en Cristo? Porque en este texto se nos habla de un pueblo cada vez más disgregado, de un pueblo cada vez más separado, de un pueblo cada vez menos afín. Hay algo más que quiero destacar y tiene que ver con las concesiones en su relación con los enemigos de Dios.
en su relación con Dios, en su relación con el pueblo de Dios, pero también en su relación con los enemigos de Dios. En este capítulo 1 del libro de Jueces observamos que la relación del pueblo de Israel con los enemigos de Dios cambia y lo hace rápido, muy rápido. En el versículo 6 observamos una actitud verdaderamente vengativa. Se dice que prendieron a uno de los principales enemigos, lo persiguieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Es posible que Marcos no recuerde nada de esta predicación dentro de unos años, pero se acordará de que a un señor le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y esta era una práctica común entre los pueblos paganos y vengativos. Era una manera de humillar al enemigo. Dios nunca lo había establecido como parte de la actuación de este pueblo de Israel, pero ellos rápidamente lo incorporan a su manera de tratar al enemigo. Observamos una actitud también condescendiente. En el versículo 21 se habla de que se perdona a un grupo de enemigos aun cuando no se arrepintieron. El caso de Rahab era totalmente diferente. Ella se arrepintió y fue recibida como parte del pueblo. Pero estos no se arrepintieron, simplemente decidieron que estaba bien dejarlos ir. Observamos también una actitud pasiva en el sentido más negativo, y a partir del versículo 27 se nos dice que el pueblo en sus tribus no tomaba posesión del territorio que había sido llamado a conquistar. No ejecutaba ese juicio que Dios les había pedido llevar a cabo. Observamos también una actitud esclavizadora por parte de ellos. Ellos tenían unas normas con respecto a cómo debían tratar a los extranjeros, pero en ningún caso se hablaba de este tipo de uso productivo y privado de la fuerza de ellos. Dice ahí que se les sometió a trabajos forzados. ¿Cómo es el ser humano, verdad? Todos esos años, todos esos siglos en Egipto, sufriendo como esclavos ante otros enemigos, con tantas humillaciones y abusos. Y sin embargo, a la mínima oportunidad, ellos van a abusar también de otros, van a someter y a degradar también a otros. No utilizan su fuerza para cumplir con el llamado de Dios, sino para beneficiarse injustamente. Algo que por otro lado estaba claramente prohibido, como ya he dicho, en la ley de Moisés. Esa ley que todos habían abrazado y prometido obedecer. Una característica de las narraciones en la Biblia es que normalmente solo se nos dice lo que está pasando. Por lo general no se entra a valorar si es bueno o si es malo. El autor nos dice lo que sucede. Y sin embargo Dios en este caso va a expresar su opinión y va a emitir su juicio particular sobre estas decisiones que aparentemente son pequeñas, sobre estas concesiones que aparentemente son irrisorias, prácticamente imperceptibles. Jesús dijo, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y siguiendo este mismo patrón de decadencia lenta, este mismo patrón que afecta a tantos que un día hicieron profesión pública de su fe. Primero observamos que la relación con Dios se enfría. Primero observamos que la relación con Dios se va apagando poco a poco. Después observamos que la relación con otros creyentes varía. Por lo general también empieza a ser más distante. Y finalmente, la relación con los incrédulos, con los que no creen, con los que no tienen interés en las cosas de Dios, por lo general se hace más fuerte. Esto es lo que está pasando aquí. Esto es lo que el pueblo de Israel está experimentando. Pero hay una excepción. Hay un pequeño remanente. Hay algo que cambia radicalmente nuestra perspectiva. Y es que por la gracia de Dios hay una persona muy mayor, muy veterana, al final de sus días, que está actuando de la manera radicalmente opuesta a todos los demás. En medio de tanto desastre, quisiera muy brevemente que fijáramos la atención en un hombre del que se menciona algo importante aquí. Su nombre es Caleb.
Caleb fue cuidadoso. ¿En qué clase de relación mantuvo con Dios? Dice el texto que Caleb se propuso en su corazón obedecer a Dios, porque el plan de Dios para ese pueblo era que conquistasen la tierra, porque esa era la tierra que Dios les había prometido, pero también ese era el diseño de Dios para castigar a los que vivían en ella. Dios estaba juzgando a un pueblo malvado, a un pueblo depravado, e Israel es el brazo que Él ha escogido para llevar a cabo sus planes. Caleb entendió desde el principio el compromiso que habían asumido delante de Dios y no descansó hasta que esa tarea fuese completada. No se instaló en esa parte que le habían prometido, no se refugió en el hecho de haber logrado grandes victorias en tiempos pasados, no se excusó en que era de los más mayores, sino el más mayor entre todos ellos. No se justificó porque solamente él tenía esa visión de la obra de Dios. Y eso nos habla de cómo su relación con Dios estaba por encima de su propia comodidad. Nos habla de cómo su relación con Dios estaba por encima de sus relaciones, estaba por encima de su jubilación, estaba por encima de los privilegios que legítimamente había logrado para sí. Fue cuidadoso en su relación con Dios, pero también en la clase de relación que mantuvo con el pueblo de Dios. Dice el texto que no solamente se comprometió a cumplir con su parte, sino que animó a otros también a que hicieran lo mismo. Motivó a otros a seguir su mismo ejemplo, un ejemplo de obediencia. En los versículos 12 al 14 hemos leído acerca de una propuesta de matrimonio que Caleb va a hacer. Y eso es toda una aberración, ¿verdad?, a los ojos de personas del siglo XXI. Por cierto, algunas personas prefieren encontrar pareja en una cita a ciegas y sin embargo les parece una locura que otros les ayuden a lograrlo, especialmente sus padres. Pero no podemos perder de vista en qué momento de la historia está teniendo lugar esto. Un momento en el que todas las familias arreglaban matrimonios. Y sin embargo lo que Caleb está haciendo es verdaderamente llamativo. Contrasta además con lo que muchos otros de ese pueblo y en ese momento estaban haciendo ya. Porque a muchos de sus padres no les importaba, usar a sus hijos como mercancía para conseguir un buen trato con una familia más pudiente y de esa manera prosperar. No importaba si esos que pasarían a ser parte de su familia pertenecían a naciones paganas o no. Lo que buscaban era un mejor futuro material. Este no era el caso de Caleb. Y aquí vemos cómo a Caleb no le parecía suficiente con que su hija se casara con un israelita. No era cuestión de raza, no era cuestión de etnia. Lo que hizo fue buscar al mejor de entre todos ellos. Se habla de Otoniel, un héroe, podéis leer acerca de él en el capítulo 3, un hombre que terminaría guiando y juzgando a Israel durante más de 40 años. Otoniel era el mejor candidato para su hija, porque era un hombre que estaba comprometido con Dios. En nuestro contexto actual, ya no son los padres los que escogen con quiénes se casarán sus hijos. Tenemos la libertad de hacerlo nosotros mismos, pero nuestros estándares no deberían ser más bajos, ni más pobres, ni más mezquinos que los de Caleb. Deberíamos aspirar a esa clase de persona, que teme a Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios. El texto nos muestra cómo Caleb fue cuidadoso en su relación con Dios, pero también en la relación que mantuvo con el pueblo de Dios, siendo un ejemplo para otros, motivando a otros, pero también rodeándose de otros que amaban y temían al Señor. Finalmente, y con esto termino, Caleb fue cuidadoso en qué clase de relación mantuvo con los enemigos de Dios. Esto no es algo menor. Dice el texto que expulsó a los hijos de Anac
Y los hijos de Anak no eran precisamente fáciles de derrotar. El versículo 20 se refiere a ellos. Y estos eran los gigantes de la antigüedad. Esa misma clase de gigante de los que el pueblo escapaba años atrás. Caleb no estuvo dispuesto a claudicar en el pasado cuando era parte de un grupo de espías que reconocía la tierra, y tampoco lo estaría ahora. Estaba tan cerca el poder liberar la tierra que Dios había consagrado, que Él puso todo de su parte para que fuera una realidad. Y el contraste con el siguiente versículo, el versículo que viene después, es verdaderamente radical. Dice ahí que los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén, y por eso han vivido allí hasta el día de hoy. A la mayoría no les importó vivir rodeados de los enemigos de Dios. No les importó relacionarse con ellos, ni siquiera emparentarse con ellos. Pero Caleb tenía claro que en medio de su casa no había lugar para aquellos que viven a espaldas de Dios. Esto era parte de la ley, en Éxodo 23 leemos al respecto. No era una cuestión de preferencia, era una cuestión de obediencia, porque el pueblo de Dios ha sido siempre llamado a diferenciarse de otros pueblos. Bajo el nuevo pacto y a la luz de la obra de Cristo, la Iglesia ha sido llamada a ser luz en un mundo oscuro, a alumbrar a los que están a nuestro alrededor con el mensaje del Evangelio, pero no a esconderse, no a refugiarse en la oscuridad. El creyente ha sido llamado a ser sal en un mundo pervertido, a ser luz en un espacio en el que la maldad es la norma, no a participar de ella como aquellos israelitas. Caleb tenía esto claro y dio ejemplo aún en sus años más mayores, en su vejez. El desvío espiritual tiene consecuencias letales para los creyentes, porque de una manera sutil, imperceptible, el pueblo comienza a hacer concesiones que nos dirigen a un abismo del que es imposible salir. Todo comenzó con una pequeña concesión en cuanto a su relación con Dios, una pequeña concesión en cuanto a su relación con el pueblo de Dios, una pequeña concesión en cuanto a los enemigos de Dios. Sin embargo, el plan de Dios para ellos era muy distinto. De la misma forma que aquel pueblo no merecía disfrutar de aquella tierra. Ninguno de nosotros merecemos disfrutar del perdón de Dios, y mucho menos de la vida eterna. Sin embargo, el gran mensaje de la Escritura es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para reconciliar con Dios a aquellos que se arrepienten de sus pecados, para hacer justos a los que no lo son, para traer vida a los que reconocen que están perdidos, a los que entienden que su futuro es negro. El Señor Jesús dijo: arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque de esa manera tu relación con Dios cambiará radicalmente. De esa manera tu relación con aquellos que son del Señor cambiará radicalmente. De esa manera tu relación con aquellos que rechazan al Señor cambiará radicalmente. Llegar a la tierra solamente era el principio. Bajar a las aguas solamente es el principio. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Que el Señor te ayude, Marcos. Que el Señor nos ayude a nosotros a cultivar nuestra relación con Dios, a cultivar nuestra relación con otros creyentes y a tener cuidado de cómo nos relacionamos con aquellos que rechazan a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu paciencia con aquel pueblo.
Te damos las gracias por tu paciencia con nosotros. Te damos las gracias por la persona de Jesucristo, quien, aun cuando éramos débiles, murió por nosotros. Quien, aun cuando éramos enemigos de Dios, no solamente pagó por nuestras culpas, sino que cumplió con lo